Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este 15º ciclo de videoconferencias interactivas 2016 desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública. Pues después de un receso por las vacaciones de las universidades, pues ya estamos aquí de nuevo y nos da muchísimo gusto reiniciar este ciclo. Este día tenemos como tema compuestos bioactivos saludables presentes en los alimentos mexicanos, que estará a cargo de la doctora Marcia Verónica Galván Portillo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Bienvenida. muchas gracias. A Marcia. Pues la doctora Marcia Galván Portillo es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una maestría en Ciencias con área de concentración en Salud Reproductiva y un doctorado en Ciencias en Epidemiología, ambos por la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública. También es investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel SNI1. Es presidenta del Colegio de Profesores de Salud Sexual y Reproductiva por parte del Instituto. También es vicepresidenta de la Asociación de Nutriólogos del Estado de Morelos. Imparte clases a nivel de licenciatura y posgrados en materias como epidemiología, bioestadística, nutrición del deporte y sistemas computacionales para el cálculo dietético. Ha participado como directora y asesora de varias tesis de nivel licenciatura y posgrado. Ha publicado también más de 15 artículos en revistas indexadas y participado en congresos internacionales y nacionales. Participa actualmente como coinvestigadora en proyectos de investigación sobre dieta y actividad física en enfermedades crónico-degenerativas. Pues como ven, una experiencia bastante amplia sobre el tema que se va a tratar el día de hoy, y sin más preámbulo damos la palabra a la doctora Galván Portillo. Adelante, Marcia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación una vez más. Es un placer estar aquí y poder compartir un poco de lo que estamos trabajando aquí en el instituto y de este tema que pues es bastante apasionante. Vamos a empezar un poquito con lo que es la presentación. Bueno, como ya les mencionaron, el título de lo que yo les voy a presentar hoy es compuestos bioactivos saludables presentes en los alimentos mexicanos. ¿Y por qué este título? Como sabemos, algunas de las principales causas de defunciones en el mundo son las enfermedades cardiovasculares, principalmente, y tenemos también por otro lado algunas otras enfermedades crónico-degenerativas como son la diabetes. Todas estas enfermedades, como sabemos, pues se han relacionado con factores de riesgo como es hábitos dietéticos poco saludables o también el bajo consumo de frutas y verduras. Aquí podemos ver cómo dentro de las principales causas de DALYs, que son los años de vida saludables perdidos por una muerte prematura, lo llevan las enfermedades como son diabetes, infarto al corazón, enfermedades crónico-degenerativas. Y todas estas, dentro de las principales causas, como podemos ver aquí, pues tienen que ver con la dieta, con una mala alimentación. Y esta mala alimentación, pues básicamente nos estamos hablando de que es un bajo consumo de alimentos como son frutas y verduras. Actualmente en la investigación hemos oído que una dieta saludable en donde se conforma de frutas y verduras puede disminuir el riesgo de todas estas enfermedades. Sin embargo, la evidencia a la fecha no es aún contundente. Sabemos que dentro de las frutas y verduras encontramos los famosos nutrimentos que ya conocemos, vitaminas, minerales, proteínas, pero estas frutas también tienen otras sustancias que se consideran como no nutritivas, algunos colorantes o pigmentos, algunas sustancias aromáticas, algunas sustancias bioactivas o fitoestrógenos, que básicamente es el objetivo de nuestra plática el día de hoy, y se consideran como sustancias bioactivas
todas aquellas sustancias que tienen una función biológica. Algunos autores las nombran como componentes nutricionales adicionales que se producen en pequeñas cantidades en los alimentos. Otros autores también lo definen como componentes de los alimentos que influyen en la actividad celular y en los mecanismos fisiológicos con efectos benéficos para la salud. Pero los efectos de estos compuestos no nada más son en la salud, también en la planta tienen algunas funciones. Y bueno, como les decía, los fitoestrógenos son parte de estos compuestos bioactivos. Vamos a hablar de qué son, cómo actúan y por qué la importancia o el interés de hablar de estas sustancias. Los fitoestrógenos son compuestos, como su nombre lo dice, que se encuentran presentes en los alimentos o en las plantas. Son propios de los vegetales. Algunos los consideran como metabolismos secundarios de los alimentos, de las plantas principalmente. Tienen una estructura, por eso su nombre, estructura similar a los estrógenos endógenos, por eso es fito, que están en las plantas, y estrógenos por su estructura química, que son muy similar a los estrógenos endógenos, y presentan una actividad biológica más débil que los estrógenos endógenos. Existen una gran cantidad de fitoestrógenos. Se han identificado alrededor de 10.000 compuestos. No les voy a hablar de todos, no se han estudiado todos, o sea, se han identificado, pero dentro del campo de la salud solo se han trabajado algunos pocos. Aquí, si pueden ver en la diapositiva, podemos ver cómo tenemos la estructura química del estrógeno y abajo tenemos la estructura química de algunos de los compuestos fitoestrógenos. Entonces podemos ver que son muy similares a los estrógenos endógenos. Por eso es su nombre y por eso es que se han estudiado tanto, debido a ciertos mecanismos que tienen, que les confieren ciertas propiedades. Aquí tenemos otra clasificación de estos fitoestrógenos. Son compuestos fenólicos y dentro de las más conocidas tenemos los isoflavonoides, que son las isoflavonas y los coumestanos. Los flavonoides, que por ser varios y que ya no me cabían en la diapositiva, los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahorita les platico de ellos y es básicamente de quienes les voy a hablar. Los estilbenos, que son el ácido benzoico y el ácido signámico, y los lignanos, que de igual manera son 4 y ahorita los vamos a ver también cada uno de ellos. Dentro de los flavonoides, como pueden ver, tenemos 6 compuestos principales, son los más estudiados. Hay más, pero estos son los que más se han estudiado y su estructura química es muy similar. Básicamente varía en los dobles enlaces, en cada uno de sus anillos, principalmente en el anillo en el intermedio, y sus carbonos en cada uno de ellos. Como pueden ver en esta otra gráfica, no sé si ustedes la puedan ver muy bien, aquí se ve un poco borrosa, pero dentro de cada uno de esos 6 compuestos existen sus diferentes compuestos, los cuales se encuentran presentes en un gran número de plantas, muchos de ellos comestibles. Por eso es que, por otro lado, bueno, tenemos los lignanos. Antes de pasar a lo siguiente, tenemos los lignanos, que también les decía, tenemos dentro de los vegetales 4 principalmente, son estos que tenemos aquí: el ariciresinol, el secuisolariciresinol, el matairesinol y el pinoresinol, los cuales al ingerirlos, estos se metabolizan en lo que se conoce como enterolignanos, que son la enterolactona y el enterodiol. La principal es la enterolactona. Aquí tenemos el metabolismo. Con la microbiota, con la ayuda a nivel del intestino, son metabolizados todos los lignanos presentes en vegetales, que tenemos ahí arriba, a enterolactona y después a enterodiol y después a enterolactona, que es el que, si nosotros leemos, encontramos algunos artículos donde midieron lignanos en orina y sangre, estamos encontrando enterodiol básicamente. Les mencionaba que estos compuestos no nada más tienen varias funciones o varios efectos biológicos en las plantas. Son reguladores de auxinas, que son hormonas que controlan el crecimiento, protección contra la luz ultravioleta, defensa ante los herbívoros.
ustedes recuerdan, existen algunas plantas que luego decimos, bueno, son tóxicas, no se pueden consumir. ¿Por qué? Porque desarrollan este tipo de sustancias, las cuales las hace que todos los herbívoros no lleguen y se las coman. Entonces, para protección. También sirven, bueno, no se ve, no sé si ustedes lo alcancen a ver, pero sirve para atraer algunas animalitos que son los que se encargan de la polinización y también como protección contra hongos. Entonces tienen varios efectos a nivel de la planta, pero también a nivel del ser humano se han encontrado varios mecanismos de estas sustancias. Se dice que son antioxidantes, antiinflamatorios, antitrombóticos, antimicrobianas, antialérgicos, antitumorales, antiasmáticos, inhibidores de algunas enzimas. Por lo tanto, se ha estudiado, ha llamado la atención a nivel de investigación debido a este papel donde intervienen tanto en la angiogénesis como en la regulación celular por cuestiones del cáncer, sus actividades antioxidantes, disminuyen la inflamación, etcétera. Y por eso es el interés de estudiar todos estos compuestos que además, como se encuentran presentes en un gran número de alimentos, pues las dietas y principalmente la dieta mexicana podríamos considerar que es una dieta rica en estos compuestos. Entonces, dentro de las fuentes alimenticias se encuentran presentes en las plantas, tenemos un gran número de alimentos en los que podemos encontrar una gran cantidad de estas sustancias. Aquí les presento un cuadro de algunos de los compuestos y de cómo se encuentran en diferentes alimentos, principalmente frutas y verduras. Si pueden ver los números, se varían las cantidades entre unas de manera impresionante. O sea, tenemos cantidades hasta de 5,000 miligramos por kilogramo, por ejemplo, en la berenjena, hasta cantidades de 1 a 20, por ejemplo, en el chile, ¿no? De los flavonoides. Entonces, es importante sí considerar que, bueno, estas cantidades pueden variar dependiendo del número de especie, dependiendo del número de suelo en donde se sembraron, dependiendo del clima a los que son sembrados, de la cosecha, del almacenamiento, etcétera. O sea, sabemos que varían. Estos son los datos que se tienen y pues básicamente sí es importante. De todas maneras, independientemente de todos estos factores, sabemos que están presentes en los alimentos y que tienen algunas funciones que son importantes para la salud. En cuanto a los lignanos, estos se encuentran presentes, por ejemplo, los más ricos y en cantidades sumamente abundantes son la semilla de linaza y el ajonjolí, en cantidades muchísimo menos, pero también de manera importante, porque además, bueno, por ejemplo, semillas de linaza y ajonjolí no consumimos grandes cantidades. Sin embargo, a pesar de que tienen pequeñas cantidades, consumimos mayor cantidad de estos alimentos, como son los cereales enteros, las leguminosas, las frutas y vegetales, el vino tinto, etc. Por eso es que cuando oímos hablar de que una dieta mediterránea, por ejemplo, es buena para la salud, pues la dieta en sí son los compuestos que contienen todos estos alimentos que componen esta dieta mediterránea, ¿no? Entonces, por eso es que finalmente llaman la atención todo este tipo de compuestos. Aquí les presento algunos datos sobre el consumo mundial de algunos de estos alimentos. Podemos ver que varía de manera importante. Hay estudios tanto en Holanda, en los países asiáticos principalmente se han estudiado las isoflavonas, porque estas se encuentran presentes principalmente en todo lo que es la soya y todos los alimentos. Sabemos que los países asiáticos tienen un alto consumo de soya y muchos de los estudios o donde han empezado este tipo de estudios fue tanto en los países en los Países Bajos, Noruega, toda esta parte, Holanda, todo esto, y en los países asiáticos. Actualmente si ustedes ven el último renglón, o sea, están aquí ordenados por fechas. La última publicación, que es muy reciente, es del 2006, es en Brasil, no la alcanzo a ver, creo que sí era Brasil o Cuba, no me acuerdo. Y ya empiezan también a estudiar. ¿Cuál ha sido el problema de que todos estos estudios son sumamente recientes? Y podemos ver,
Pues uno de los grandes problemas es la falta de bases de datos con el contenido de fitoestrógenos. O sea, sabemos que están presentes, sin embargo, una de las grandes limitaciones para poder seguir avanzando en el conocimiento de estas sustancias es la falta de una base de datos con el contenido de estas sustancias. No obstante, existen ya algunas bases de datos. En México, ¿qué fue lo que hicimos? En México también hemos empezado a trabajar algo de esto. El primer trabajo que tuvimos fue generar una base de datos. Aquí este es un ejemplo de la publicación, donde evaluábamos el contenido de algunos alimentos ricos, muy comunes en la dieta mexicana, y en un grupo de mujeres mexicanas, principalmente del estado de Morelos, evaluamos más o menos cómo era el consumo de estos alimentos. Entonces, bueno, el objetivo de este trabajo fue reportar exactamente el contenido de algunos flavonoides y de los lignanos, por eso era que les decía que era de lo que más les iba yo a platicar, de los lignanos, los 4-seco-isolaricinol, pinolaricinol, mata-iricinol y laricirecinol, y de los flavonoles, flavonol, coumestrol y ácido cinámico en los alimentos, en algunos alimentos mayormente consumidos en la dieta mexicana. ¿Qué fue lo que hicimos? No tenemos, nosotros por desgracia, pues no contamos con un laboratorio en el cual podamos cuantificar la cantidad de estas sustancias en los alimentos. Entonces lo que hicimos, lo que consistió en nuestro trabajo fue hacer una búsqueda bibliográfica para buscar bases de datos. Encontramos que la USDA en Estados Unidos ya contaba con una base de datos, la cual se ha ido actualizando durante los últimos años, y encontramos otra base de datos que se llama Notice, que es de Inglaterra, de los países de Inglaterra. Aquí les pongo otra base de datos que es el Phenol Explorer, porque actualmente estamos analizando los datos de la EnSalud. Entonces, esta primera base que les voy a presentar y los resultados que les voy a presentar son de las primeras dos bases de datos, pero ya actualizamos nuestra base de datos para poder reportar ya un consumo mayor a nivel ya no nada más en este caso como de mujeres del estado de Morelos, sino ya a nivel poblacional. Después de esto, bueno, como ya les mencionaba, dependiendo de la variedad, va a variar la cantidad de los alimentos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, después de que teníamos las bases, hacer una identificación taxonómica de los alimentos que componían el cuestionario. Encontramos que el 54% de los alimentos que componían el cuestionario eran fuentes de estos fitoestrógenos. Y finalmente imputamos los valores a estos 54 alimentos de los fitoestrógenos que ya les mencioné. ¿Cómo fue el consumo de estos fitoestrógenos? Bueno, en estas mujeres del estado de Morelos encontramos que para el flavonol el consumo promedio fue de 29.3 miligramos por gramo. Para el, no recuerdo, aquí no lo alcanzo a ver, pero no sé si es el primero es el flavonol, el otro es aquí está, los flavones, y finalmente es de 7.5, y para el flavonol fue de 10 miligramos por decilitro. En el caso de los lignanos, el que más abundantemente fue su consumo fue para el laricirecinol con 205.3 microgramos por decilitro. En segundo lugar es el seco-isolaricirecinol, y después seguía el pinoresinol y en muy poquita cantidad el mata-iricinol. Después tenemos el ácido cinámico, cuyo consumo fue de 116.35 miligramos por decilitro, y para el coumestrol fue de 1.7 miligramos por decilitro. Pero bueno, pues se van a preguntar, ok, ¿y dónde encuentro? O sea, lo más importante es dónde encuentro todas estas sustancias, ¿no? En el artículo viene una tabla completa donde vienen todos los alimentos que eran fuentes de cada uno de estos alimentos. Sin embargo, aquí yo les presento los alimentos que representaron más del 10% de la ingestión de estos fitoestrógenos que les estoy presentando. Para el caso de, si recuerdan, en el caso de los lignanos,
que ocupaba el segundo lugar en mayor cantidad de consumo fue el secoisolaricidecino, el cual está representado en un mayor grado por los frijoles pintos, que finalmente en México uno de los alimentos bases de nuestra dieta son los frijoles, ¿no? Entonces aquí vemos cómo podemos sí hablar de que nuestra dieta pues es abundante en este tipo de sustancias. También encontramos que los frijoles también son fuentes de colesterol y de ácido cinámico. En cuanto a los otros dos lignanos, que fueron el lariciresinol y el pinoresinol, el brócoli fue uno de los alimentos que más representó la ingestión de estos dos compuestos. Para el matairesinol fue la naranja, para el flavonol fue la manzana, para los flavones fue la salsa preparada en casa, la salsa que comemos con todos nuestros alimentos, que además tiene pues chile, cebolla, el jitomate, algunos le ponen cilantro, perejil, etcétera, que todos esos alimentos finalmente contienen estas sustancias. Y finalmente para el flavonol es la cebolla. La cebolla es un alimento riquísimo, es la principal fuente de quercetina, que es uno de los compuestos de los flavonoles y que además es muy abundante en la dieta mexicana. Por eso es que podemos hablar que nuestra dieta es rica en estos compuestos. Existen algunos otros alimentos dentro de la dieta mexicana que, a pesar de que no se han cuantificado, bueno, anteriormente no se habían cuantificado, ahorita ya existe una publicación que cuantificó la cantidad de compuestos bioactivos en el nopal. Y siempre oíamos hablar que el nopal tiene una actividad antimicrobiana, una actividad hipoglucemiante, una actividad neuroprotectora, antiinflamatoria y antioxidante. Actualmente ya se tiene una publicación en donde se ha visto que el nopal, no nada más el nopal, sino la flor del nopal y lo que son las tunas que tanto consumimos dentro de la dieta mexicana, pues son ricas en todos estos compuestos bioactivos o fitoestrógenos. Aquí se los dividí por cada uno, la flor, la hoja y la pulpa, y cada uno de ellos contiene, por ejemplo, quercetina, o sea, flavonoides, canferol, isojarnetina, luteolina. En el caso de la pulpa, que es la tuna, tenemos ácido gálico, ácido coumárico, que son altamente antioxidantes. Ya no lo puse, pero porque en la pulpa generalmente es muy raro que, por ejemplo, cuando comamos tuna le quitemos las semillas, casi a veces imposible. La semilla también es una fuente muy rica de fitoestrógenos. Entonces ya hay alguna información. También recientemente, bueno, después de este trabajo salió que los quelites, que también son muy abundantes dentro de la dieta mexicana, tienen algunos compuestos fenoles. No hay gran información, o sea, como que todavía necesitaríamos ampliar más nuestra base de datos con el contenido, pero ya están empezando a salir alguna información respecto al contenido de estas sustancias en los alimentos. Y podemos encontrar otros alimentos que hasta la fecha yo personalmente no sé si alguien de los que esté conectado por ahí tenga alguna otra información al respecto, pero que yo casi estoy segura que va a haber algún compuesto de estos dentro de estos alimentos. Tenemos la granada, que también es muy abundante, el amaranto, que es sumamente abundante dentro de la dieta mexicana, la flor de calabaza, el aguacate, que en algunos artículos hemos también encontrado que el aguacate es protector para algunas enfermedades crónico-degenerativas. Actualmente oímos hablar que el consumo del aceite del aguacate es igual de bueno que el del aceite de oliva. Entonces, pues hay que ver no nada más el tipo de grasas que tiene el aguacate, sino que a lo mejor también por ahí tiene algunas otras sustancias que están provocando este efecto protector que estamos encontrando en algunos estudios. ¿Por qué ha llamado tanto la atención estos estudios? Bueno, ya les comentaba, se sabe en cuanto a la evidencia epidemiológica e in vivo que tiene todas estas propiedades, y se ha estudiado con enfermedades cardiovasculares. La evidencia es contundente respecto al efecto protector. Se ha estudiado que también previene o ayuda a la diabetes, a la osteoporosis, al cáncer, a algunas enfermedades renales, en el envejecimiento también se han encontrado, y actualmente se están estudiando también para enfermedades
neurológicas, Alzheimer, Parkinson, etc. Yo les voy a presentar un poco de la evidencia que hay sobre estas sustancias y el riesgo de cáncer de mama, que además es también algo de los resultados que nosotros hemos trabajado. En cuanto a la evidencia científica, vemos que hay un gran número de estudios. No se logra ver muy bien. Básicamente lo que quería demostrarles aquí es que un número importante de estos estudios han sido en mujeres asiáticas. Si nosotros buscamos, podemos ver que las mujeres asiáticas tienen un menor riesgo de cáncer de mama. ¿Por qué puede ser? Bueno, un efecto puede ser la dieta. Recordemos que la dieta se empezó a estudiar o empezó a llamar el interés cuando en varios estudios en mujeres migrantes asiáticas llegaban a Estados Unidos y después de 2 o 3 generaciones, estas mujeres empezaban a presentar los mismos riesgos de desarrollar enfermedades tanto cardiovasculares como cáncer de mama que las mujeres de Estados Unidos a las que ellas habían llegado. ¿Y qué era lo que había variado? Genéticamente, pues ellas no habían cambiado. Lo que cambiaron fueron sus estilos de vida, su alimentación. Entonces, la mayoría de estos estudios, un gran número de estos estudios, se centran en el consumo de fitoestrógenos que, como ya les mencionaba, se encuentran presentes en la soya. Nosotros no incluimos fitoestrógenos como pudieron ver en nuestro estudio porque el consumo de soya no es tan abundante. Actualmente se ha empezado a hablar más de soya, se consume ya más soya, pero anteriormente no era tan abundante el consumo de soya. Tenemos algunos estudios importantes. Este es el consumo de soya, como pueden ver, y cáncer de mama. Son estudios de casos y controles. Si se fijan, la mayoría son mujeres asiáticas. Ellas logran encontrar las rayitas que tienen el asterisco. Es donde ellas encuentran una disminución en el riesgo estadísticamente significativo. Que fue hecho tanto en Japón como en Singapur, las 2 primeras de abajo, son en mujeres premenopáusicas. Mientras que el de mujeres asiáticas de 1996, que está de otro color, este fue un estudio hecho en Estados Unidos, en donde esta evidencia significativa la encontraron en mujeres asiáticas que no nacieron en Estados Unidos, o sea, que migraron a Estados Unidos y son mujeres tanto pre como postmenopáusicas. Aquí están mezcladas. Tenemos acá otros estudios. Estos son estudios prospectivos, en donde tampoco logran encontrar significancia estadística. Sí se ve una disminución en algunos de ellos. No logran encontrar significancia estadística. Son estudios, uno de ellos el segundo es hecho en Estados Unidos. Miden tanto soya como tofu, en el otro miden tofu, y a la fecha la evidencia todavía no es confirmatoria de su efecto protector, pero sí se está logrando ver. Pueden ser por muchas cosas, como les mencionaba. Tenemos un problema con las bases con el contenido nutrimental, todavía no es muy fiable la evidencia. Que finalmente se está trabajando, la USDA y todas estas, el Phenol Explorer y todos, están midiendo de manera importante todas estas sustancias. Puede ser que a lo mejor la variedad que estén comiendo no sabemos qué es lo que pase. Puede ser que el momento en el que estamos midiendo todo esto no sea el adecuado, pero finalmente definitivamente la dieta rica en vegetales y frutas sabemos que protege de todas estas enfermedades. Aquí tenemos un pool análisis. Estos son lignanos y cáncer de mama. Tenemos un pool análisis de 8 estudios prospectivos en donde evaluaron las frutas solas, encontraron una disminución del riesgo marginal. En el caso de los vegetales no fue significativa, y después mezclaron frutas y vegetales y también fue una disminución del riesgo de tipo marginal, de un 7% del riesgo. Acá tienen lignanos. Aquí midieron lignanos en orina o suero y vieron cáncer de mama. Tenemos estudios que son en Australia, en Finlandia y en los Países Bajos, y podemos ver que aquí sí encontraron una disminución significativa importante en los países como son Finlandia y los Países Bajos. Estos son ya estudios más recientes, son del 2001. Después de esto tenemos algunos estudios también. Aquí ya fueron lignanos dietéticos, el riesgo de cáncer de mama,
empezaron a ver la cuestión de los estatus de los receptores de estrógenos tumorales y bueno, básicamente encontraron que en aquellas mujeres que son premenopáusicas con receptores de estrógenos negativos, hubo una disminución en el riesgo casi del 60% y esta tendencia fue estadísticamente significativa. Acá tenemos otro estudio que es un estudio de tipo prospectivo. También encontraron para lo que fue los lignanos totales y para nada más uno de los 4 compuestos, encontraron una disminución estadísticamente significativa. Acá estratificaron, son mujeres posmenopáusicas con receptores positivos de estrógenos y progesterona, también encontraron una disminución estadísticamente significativa. Acá tenemos un metaanálisis, ya hay un metaanálisis, este es muy reciente, en donde lo que midieron fue enterolactona sérica y aquí tienen todas las variables. En el primer estudio fue para todos, metieron todos los estudios, tenían mujeres pre como post. Abajo tenemos el resultado de mujeres posmenopáusicas, en ambos fue estadísticamente significativo. Y aquí estratificaron por tipo de análisis, por tipo de diseño, perdón. Arriba tenemos los estudios de corte, donde otra vez vuelven a encontrar una diferencia o una disminución en el riesgo estadísticamente significativa. Y en el de abajo tenemos los estudios de casos y controles. O sea, hay una disminución. Definitivamente estamos viendo que sí hay una disminución estadísticamente significativa. ¿Cuáles son las hipótesis que podrían estar explicando el efecto de protector que estamos encontrando en estos estudios? Bueno, se dice que aparte de la actividad antioxidante de estas sustancias, pues también tienen algunas actividades antiangiogénicas, promueven también la apoptosis, inhiben algunas enzimas que participan en la diferenciación celular y en el crecimiento del tumor. Se dice también que estas sustancias pueden actuar no nada más durante la iniciación del cáncer, sino también durante la progresión y durante la invasión. ¿Por qué? Porque disminuyen el efecto oxidativo del ADN. Se sabe que estas sustancias son afines a los receptores estrogénicos beta, los cuales el fitoestrógeno, al pegarse a estos receptores beta, regulan algunos genes que se encuentran involucrados en la apoptosis, controlan algunas actividades promotoras de los estrógenos y por otro lado también se ha visto que disminuyen los niveles de aromatasa, que son los encargados de producir tanto el estradiol y los estrógenos endógenos a nivel celular. Entonces, como ven, son muchos los mecanismos por los cuales se podría estar explicando este efecto protector de estas sustancias. Se dice que tienen un efecto agonista y antagonista. Hay muchas hipótesis y bueno, ¿y qué es lo que nosotros hemos encontrado en México? Con esta base de datos nosotros evaluamos el consumo de fitoestrógenos y el riesgo de cáncer de mama. Aquí lo que podemos ver o lo que encontramos fue que hay una disminución del riesgo y que fue estadísticamente significativa para el mayor consumo de flavonol. Aquí son las mujeres pre y posmenopáusicas y para el consumo de flavones pudimos observar una disminución del riesgo, sin embargo la P de tendencia no nos dio estadísticamente significativa. Después de esto, ¿qué fue lo que pasó? Aquí tenemos mujeres pre y posmenopáusicas, estratificamos por estado menopáusico. Entonces, si se acuerdan, acá los flavones, el riesgo no fue estadísticamente significativo. Al momento de que estratificamos por pre y post, encontramos que en las mujeres posmenopáusicas la disminución del riesgo fue sumamente importante, casi del 80, pues podremos hablar que se disminuyó en un 70% el riesgo de cáncer de mama en las mujeres posmenopáusicas que reportaron un mayor consumo de flavones, no para las mujeres premenopáusicas. Y en el caso de los flavonoles, que de entrada ya nos había dado una disminución de riesgo estadísticamente significativa, otra vez podemos encontrar exactamente el mismo patrón. O sea, hay una disminución en el riesgo muy importante en las mujeres posmenopáusicas.
Otro de los estudios, de los compuestos que evaluamos fueron los lignanos, en los que encontramos una disminución en el riesgo. Evaluamos los 4, pero solamente encontramos una disminución en el riesgo tanto en el pinoresinol como en el lariciresinol. Otra vez, en el lariciresinol, esta disminución del riesgo no fue estadísticamente significativa, mientras que en el pinoresinol sí hubo una disminución estadísticamente significativa. Al estratificar por estatus menopáusico, pre y post, aquí vemos que el lariciresinol, como que en un principio aquí, como si pueden ver, no fue estadísticamente significativa la disminución del riesgo. Al estratificar por pre y post, encontramos que esta disminución del riesgo sí fue importante, pero aquí, a diferencia de los flavonoles, fue en las mujeres premenopáusicas. En las mujeres posmenopáusicas, la disminución del riesgo no fue estadísticamente significativa. Y, acá está. El lariciresinol, para las mujeres premenopáusicas, la disminución del riesgo fue estadísticamente significativa, mientras que para las post no fue. Y en el caso del pinoresinol, lo mismo. La disminución del riesgo, de manera importante, casi el 80%, fue para las mujeres premenopáusicas, mientras que no lo fue para las mujeres posmenopáusicas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Bueno, que están actuando de manera diferente, o sea, no sabemos. En las mujeres posmenopáusicas, los flavonoles son los que están disminuyendo el riesgo. En este caso, es en los lignanos, es en las mujeres premenopáusicas. Entonces, algo muy importante es que, como ya les mencioné en un principio, todos estos compuestos tienen diferentes actividades. Pueden ejercerlas en conjunto, pueden ejercer una sola, no lo sabemos. Entonces, por eso es que es tan interesante y tan importante seguir estudiando y seguir avanzando en el papel de estas sustancias, desde cuánto está consumiendo la población mexicana y cuáles son los mecanismos biológicos por los cuales están actuando estas sustancias. Hasta ahorita nada más les presenté cáncer de mama. Tenemos también ahí por un estudio donde evaluamos cáncer gástrico y también encontramos resultados bastante interesantes. Seguimos avanzando en el estudio de esto, por ahí vamos a empezar algunos otros estudios, pero como ven, pues es muy interesante, o sea, qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo todas estas sustancias, así es que pues hay que seguir estudiándolas y seguir avanzando en el conocimiento tanto del contenido en los alimentos, preferentemente mexicanos, y cuáles son los mecanismos biológicos por los cuales están actuando estos compuestos. Bueno, pues muchas gracias, doctora Galván. Vamos a ahora pasar a la serie de preguntas y dudas. Vamos a ver si alguien quiere hacer una pregunta. Y han hecho algunas, pero sí, ahorita es el tiempo de que lo puedan hacer a través del chat, para que la doctora que tenemos aquí al frente pues pueda sacarnos de esas dudas. Antes que nada, vamos a pasar con la Universidad Autónoma de Nuevo León, que siempre está acompañándonos, a la cual le damos la más cordial bienvenida, para darles la palabra y buenas tardes. Y si tienen alguna duda, pues es el momento, por favor, de que la externen. Adelante, Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, doctora Galván, realmente es una plática muy interesante. Aquí comentábamos que además de que nos abrió el apetito con todo lo que nos estuvo comentando, pero también el apetito de conocer más sobre los alimentos mexicanos. Comentábamos aquí la importancia no nada más de que, bueno, lo hemos escuchado, la gente en general comenta de algunas cosas, algunas propiedades, pero la importancia realmente de darlo a conocer, porque ya no sería nada más en función a que el común, en general la gente platicaría en función a su experiencia o de lo que ha escuchado, sino que ya lo comentaría y lo comería y lo recomendaría en función a bases científicas. Entonces, ¿cómo hacerle para que estos conocimientos, la gente en general, todos lo pudiéramos conocer? Y hasta ideas se me ocurren en los mercados, poner todas las propiedades que tienen los alimentos
para que de esta forma de veras motivemos e incentivemos el consumo de estos alimentos. La felicitamos por parte de aquí de todas las compañeras. Muy interesante su plática. Muchas gracias. Bueno, sí creo que es importante lo que mencionan, ¿no? Darlo a conocer, que la gente sepa. Ahora, actualmente, sabemos que con la globalización, pues nuestra dieta es una de las que más cambios ha sufrido, ¿no? Esa disponibilidad de tantos alimentos procesados, los estilos de vida actualmente en los que nos encontramos todos sometidos, es más fácil ir y comprar, salirnos a la tiendita y comprar algo que ya está procesado, que consumir los alimentos naturales, ¿no? Entonces yo creo que, de momento no existe, y además es imposible decir un alimento es el que nos puede ayudar. Yo creo que es todo un contexto de una dieta balanceada y de una dieta natural. O sea, yo estoy a favor del consumo de una dieta natural. Me refiero, a veces confundimos el término natural como no consumir carne o no consumir lácteos, no. O sea, me refiero a no alimento procesado. O sea, es muy diferente el consumir una pechuga de pollo a consumir una pechuga de pollo que ya se encuentra procesada, que ya lo único que tengo que hacer es meterla al microondas. No, o sea, yo creo que una dieta balanceada, pero natural, sí es importante y nos va a dar un aporte importante de estas sustancias que pues hasta ahorita lo que hemos visto son tienen pues bastantes funciones o propiedades que pueden ayudar a proteger o evitar algunas enfermedades. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta de Nuevo León? Gracias, es todo. Felicitaciones nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Nuevo León. Pues vamos a pasar ahora a las preguntas, doctora Galván, de parte de las personas que se han conectado en Webex, que son más de 600 personas. Sé que vas a inventar las tortas. Exacto. Con nopal y con nopal y con puro nopal. Muy bien. Preguntan, ¿en México no existen bases de datos sobre lo que usted está presentando? No. Por ejemplo, el contenido de frijol que nosotros utilizamos sí se estudió en el CINVESTAB. O sea, nosotros utilizamos esos datos del CINVESTAB de Irapuato, creo que, no recuerdo bien, pero es del CINVESTAB. La del nopal creo que también se hizo se evaluó en el Politécnico. El CIAT creo que tiene alguna información. El problema es eso, que era exactamente lo que comentaban en Monterrey. A lo mejor sí hay por ahí alguien que tenga o que lo ha hecho en algún laboratorio, pero no está abierta, o sea, no se encuentra por todos lados, ¿no? Entonces, por eso es lo que decía, o sea, es un problema muy importante el no tener todavía bien la información de los alimentos que hay en México. Por eso es que, bueno, finalmente tenemos que recurrir a bases de datos que están hechas en otros lados. Ahora, por ejemplo, tanto la USDA como el Phenol Explorer, a lo que se han dedicado es como encontrar variedades de diferentes países y medirlas. Entonces eso finalmente pues, nos sirve de algo, ¿no? O sea, no... Pero en México, así en realidad, le digo, a mi conocimiento, no sé si por ahí alguien del público sepa o lo tenga, creo que el CIAT tenía algo, el Politécnico tenía algo y el CINVESTAB también en algunos lados estaban midiendo, por ejemplo, para frijol y cosas así. Muy bien, muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta que dice, ¿los productos bioactivos como los flavonoides son fácilmente digestibles? Sí, o sea, sí, no, hasta ahorita no, ahora no se ha evaluado la digestión de ellos. O sea, lo que se ha visto es que, bueno, estos flavonoides, muchos dependiendo de la forma en la que se encuentren, que ese es otro de los grandes problemas, la biodisponibilidad. También tenemos que estudiar la parte de la biodisponibilidad, porque muchos de las formas en la que se encuentran se pierden por lixiviación, o sea, se pierden en el agua. Entonces, que eso pasa con todos los nutrimentos, ¿eh? O sea, también es importante evaluar la biodisponibilidad. Yo puedo decir, ok, este alimento es rico en, pero recordemos que hay procesos desde que se cosecha hasta que llegan a la boca de nosotros que van a influir en disminuir las cantidades de estos alimentos.
que se encuentran presentes en estos alimentos. Y una vez que nosotros lo consumimos, también la microbiota, que esa es parte de lo que ahorita ha estado empezando a encontrarse en la bibliografía, la microbiota también va a influir en qué tanto de estos alimentos yo voy a absorber y van a entrar al metabolismo y ejercer su función, ¿no? Entonces sí, también estudios de biodisponibilidad son importantes que habría que hacer. Ok, muchas gracias, doctora. Y precisamente voy a ligar otra pregunta que hacen relacionada con lo que estabas hablando tú. ¿Cuál es la mejor, consideras tú que es la mejor manera de consumir los alimentos? Porque si se supone que con la cocción de los alimentos se pierden ciertos componentes, ¿cuál sería lo más recomendable de los alimentos a los que te refieres tú? Ok, ¿Cómo comerlos? Hay muy pocos estudios donde han evaluado el efecto de la cocción. Sí vieron que la mayor pérdida se encuentra por lixiviación, lo sabemos también en el frijol. Lo que se recomendaría en caso de que, por ejemplo, el brócoli, digo, a mí personalmente me encanta crudo, pero hay gente que dice, bueno, a mí me cae muy pesado el brócoli crudo, yo lo prefiero cocido, ¿no? Entonces, muchas veces de lo que se recomienda es, ok, lo voy a cocer al vapor quizá, y esa pequeña cantidad de agua la puedo yo utilizar, porque no nada más es rica en fitoestrógenos, es rica en folato, en muchos otros nutrimentos. La puedo utilizar, por ejemplo, en la preparación de la sopa o de algún guisado, ¿no? Y entonces esa agua queda rica en nutrimentos. Ahora, se ha visto que tanto el freír, como se ha probado freír en microondas y cocerlo en agua, y se vio de la evidencia que hay es que ni el microondas ni el freírlo en aceite causa alguna pérdida de la quercetina principalmente. Y bueno, la quercetina, la cebolla es nuestra principal fuente de quercetina, ¿no? Que nosotros consumimos mucha cebolla desde cruda hasta frita en nuestros alimentos. Entonces, pues bueno, si la van a cocer, digo, frito, para hasta ahorita la evidencia, no lo sé, nos dice que no le pasa nada, la podemos consumir frita, la consumimos cruda, y si la llegáramos a cocer, pues igual lo que podríamos de cierta manera es utilizar, o sea, lo que se recomienda es utilizar esa agua para la preparación de algunos otros alimentos. Pero el chiste es que los consumamos, o sea, yo creo que el chiste es que entre más consumamos de estos alimentos, pues vamos a ir de poquito en poquito juntando cantidades que pueden ser buenas, ¿no?, para nuestra salud. Y también preguntaba precisamente de eso, que sí hay mucho control del consumo de soya, y que si la soya texturizada proporciona de igual manera esos beneficios. Sí. Yo creo que va muy de acuerdo con lo que Sí. acabas de comentar. E incluso yo he visto que el brócoli luego lo hacen capeado. Sí, ¿Sí? exacto, también lo consumen capeado. Capeado. Ajá. Y aquí me hace una pregunta que como que está, pues no fuera de contexto, pero que está un poco extraña. Si la guanábana tiene algún efecto protector contra el cáncer, porque hay muchos comentarios al respecto. Yo lo desconozco, desconozco, la verdad es que no sé, habría que buscar, el que yo lo desconozca no quiere decir que no. La guanábana, como muchos otros alimentos, pues es un alimento vegetal, seguramente debe de tener algunos antioxidantes por ahí, no sé si de este tipo o de algún otro, no lo sé. O sea, yo hasta donde yo conozco no he encontrado ningún estudio de este tipo científico en donde hayan evaluado el efecto de la guanábana. He encontrado de la berenjena, por ejemplo, de la berenjena sí, y por ejemplo del aguacate, pero de la guanábana en general yo no he visto ningún estudio. No podría decir ni sí ni no. Ok. También aquí hay otra pregunta que dicen que de todos los alimentos que tú has estudiado de la cocina mexicana, ¿cuáles consideras tú que son los que son más altamente en antioxidantes? Bueno, depende de los antioxidantes de los que estamos hablando. O sea, por ejemplo, sabemos que los cítricos son ricos en vitamina C y la vitamina C es antioxidante. Si hablamos de la quercetina, que es altamente antioxidante, o sea, la quercetina es altamente antioxidante, o sea, hay estudios donde han evaluado dentro de todos estos compuestos cuál es la más antioxidante y se ha visto que la quercetina es la cebolla. Muchas gracias, doctora. Y una última pregunta. Dicen que si los datos de todos sus estudios están disponibles en el IMSS. ¿Que hay alguna liga? El de la base de datos
no recuerdo, pero creo que sí es de salud pública, y esos creo que, no sé para ustedes si si fuera del instituto estén este sí es de salud pública, el de la base de datos. Y bueno, si no, me los pueden pedir y yo se los puedo mandar con mucho gusto, los artículos, si les interesa, con mucho gusto yo les puedo mandar los PDFs de los artículos, pero el de la base de datos sí está disponible en salud pública. Ok, y si nos puedes proporcionar tu correo electrónico. Okay. Mi correo electrónico es mgalvan@insp.mx. Muchísimas gracias. A muchas personas que preguntan de la videoconferencia, todas las videoconferencias que se transmiten cada 15 días, a excepción de estos casi 2 meses que tuvimos de vacaciones por las vacaciones de las universidades, están en la página del instituto. Cuando manden sus datos con la licenciada Reina, ella les puede proporcionar el dato de dónde están estas videoconferencias, y yo creo que esta última de la doctora Galván, yo creo que aproximadamente en 2 semanas, 3 a lo sumo, ya estará también subida en estas plataformas del instituto. Pues no nos queda más que darles una vez más las gracias a todos los radioescuchas, a todos los que nos ven, y sobre todo a la doctora Marcia por su increíble presentación, y además decirle que muchísima gente te manda a felicitar, que dice que una ponencia muy interesante y muy adaptada a lo que es salud pública y sobre todo a la alimentación del pueblo de México. Pues muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 15 días, en que estaremos presentando el tema las primeras epidemias de enfermedades infecciosas en el siglo XXI y su impacto global, que estará a cargo del doctor Celso Ramos García. Pues muchas gracias a todas y a todos. Un saludo de las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.